Hola amigos y bienvenidos un día más al canal de Flores y Mariposas. Para la deliciosa receta que vamos a hacer hoy con los alimentos que nos regala nuestra huerta, vamos a necesitar lo que veis en las imágenes, patatas o papas. En este caso vamos a utilizar 5. Comenzaremos por pelar, lavar y trocear, que es lo que habitualmente se hace con las patatas. Es una receta muy sencilla, es muy rica y seguro que le va a gustar a toda la familia, así que yo te animo a que la hagas. Después de esto lo que vamos a hacer es colocarlas dentro de una cazuela, una vez que están ya lavadas y partidas, y las vamos a cubrir con agua, porque lo vamos a poner al fuego que encenderemos seguidamente. Ya las tenemos ahí colocadas. Entonces, seguidamente vamos a necesitar añadirle algunos ingredientes. En este caso, el primero de ellos va a ser el laurel. Ahí ya veis que estamos cubriendo de agua y encendemos el fuego. Ahora vamos a necesitar 2 hojas de laurel. Es el laurel que le da un toque diferente, que le da un toque sabroso a las comidas. Yo lo tengo en el jardín, te lo recomiendo, que si tienes un jardín o huerto, que plantes en una esquinita un laurel, porque nada, casi no hay que darle cuidados. Bueno, mirad en la cuchara, aparte del laurel también tenemos unos granitos de pimienta negra, que también le da un sabor muy agradable. Bueno, entonces a las patatas que les hemos puesto ya el laurel y la pimienta negra, lo que vamos a hacer es poner la tapa y vamos a cocinar hasta que las patatas se ablanden. Y ahora sí, el siguiente ingrediente que vamos a necesitar para la receta de hoy es la coliflor. Utilizaremos una coliflor entera. Después de lavar, la iremos cortando. Vamos a cortarla un poco como por las florecillas estas que tiene. O sea, dividiremos en trozos o inflorescencias. Y luego, una vez que la tengamos ya dividida o partida, las vamos a meter en una cazuela. Ya veis que sea un poquito grande para que quepan todos los cachos, y cubriremos con agua. Pondremos al fuego y añadiremos una cucharada sopera de sal. Pondremos la tapa y llevaremos a ebullición hasta que hierva. Y cuando ya esté hirviendo, en ese momento dejaremos cocinar por espacio de 5 minutos. Ahora es el momento de volver a nuestras patatas. Levantamos la tapa y añadiremos una cucharada, a ver, ya veis, están ahí las patatas, y añadiremos una cucharada de sal. Revolvemos bien y tapamos de nuevo. Y vamos a por el siguiente ingrediente de nuestra receta, que es una cebolla. Mientras la pelamos y troceamos, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, porque este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Bueno, ahora vamos a necesitar una sartén y le aplicaremos un chorrito de aceite de girasol. Seguidamente colocaremos la cebolla encima en la sartén y vamos a freír a fuego medio. Ahí la tenemos. Revolvemos un poquito con la cuchara de madera y seguidamente vamos a necesitar otro alimento de la huerta. En este caso se trata de una zanahoria, que después de limpiar y trocear añadiremos en la sartén junto con la cebolla, esa que tenemos ahí rehogando. Ahí vamos, la partimos en trocitos, rodajitas, lo más pequeñito que podamos, porque claro, cuanto más pequeño hagas, luego cuesta menos que se cocine. Bueno, lo juntamos y ya vamos a por el tercero de nuestros ingredientes de la sartenada de hoy. Ya está, revolvemos un poquito bien para que se unan los ingredientes y vamos por el tercer ingrediente. Y es un pimiento rojo. Lo vamos a lavar, lo troceamos
Bueno, le quitamos primero la semilla, o sea, las pipas, luego lo troceamos a lo largo, que es lo más cómodo, y luego lo hacemos en trocitos pequeñitos, también para unirlo en la sartén con los ingredientes anteriores, con la cebolla y la zanahoria. Ya veis, primero en rodajas, yo lo parto primero en rodajas y luego en chiquitines, en taquitos. Y lo dejaremos al fuego para que se dore bien, para que se ablande. Y ahora ha llegado el momento de ir a ver cómo está nuestra coliflor. Y resulta que la coliflor está lista, así que ya vamos a apagar el fuego. Al contenido de la sartén le vamos a añadir sal y pimienta molida, pimienta negra molida. Lo mezclamos todo bien y dejaremos en el fuego para que se siga haciendo. Fenomenal, ya está. Entonces, como las patatas o las papas resulta que ya están listas, las retiramos del fuego, les quitamos el agua y colocamos en un bol de cristal. Seguidamente vamos a retirar las hojas de laurel y los granitos de pimienta negra. Y cuando ya hayamos retirado todo esto, lo que vamos a hacer es aplastarlas bien. Bueno, para cuando terminemos de aplastar, pues ya estarán bien hechas las verduras que tenemos en la sartén. Mirad, están ya estupendas. Así que las vamos a unir a las patatas y mezclamos todo bien. Bueno, lo siguiente que vamos a necesitar cuando tengamos todo bien mezclado va a ser una fuente de horno. Ahí está. En el fondo le pondremos un poco de aceite de oliva o mantequilla, lo que quieras. Yo en este caso le he puesto aceite de oliva. Y con una brocha de estas de cocinar, lo que vamos a hacer es ayudarnos a esparcir bien todo el aceite por todo el bajo de la fuente de horno. Y ahora con la ayuda de una espátula de madera pondremos el contenido del bol en la fuente de horno. Pero ojo, vamos a darle una forma como de montaña. Y seguidamente es el turno de la coliflor, la que ya le habremos quitado el agua y comenzado a colocar en la misma fuente de las patatas. Al colocar, presionaremos un poco el rabito de la coliflor para que entre dentro del puré de la patata y quede como adornando de una forma bonita. Finalmente ya no se ve el puré porque la coliflor está adornando por todas partes. ¿Veis? Es el momento de utilizar un bol de cristal en el que vamos a colocar 4 huevos frescos de gallina. Ahí los veis. Bueno, cuando ya tengamos los huevos dentro del bol, lo que vamos a hacer es batir con un batidor de alambre o con un tenedor o con lo que tú tengas por costumbre batir. Ahí están, qué bonitos, qué yema más rojita, más bonita tienen. Ahí está el batidor de alambre y batimos. Bueno, y también vamos a necesitar en esta ocasión yogur griego. No vamos a necesitar todo el yogur, sino una cucharada. Importante que sea natural, que no tenga azúcar. Yogur griego natural. Y añadiremos una cucharada. Vale. También vamos a añadir una cucharada de mostaza. Y cuando ya añadamos esto, llega el momento de batirlo o revolver todo bien en el bol este. Fenomenal. Ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a verter la mezcla de este bol sobre la coliflor, intentando distribuir uniformemente todo el líquido, todo el contenido. Y si no, bueno, también con la brocha de cocinar, pues untaremos en el huevo que haya caído por los bordes e intentaremos cubrir las zonas de coliflor que aún no tengan huevo, que hayan quedado más blanquitas o que no les haya caído nada de huevo. ¿Veis? Así queda todo uniforme como bonito. Y para terminar con el último ingrediente de este plato de hoy, pues vamos a necesitar aproximadamente 120 gramos de queso que vamos a rallar. Ese trozo es más o menos 120 gramos, porque yo lo he pesado. Y bueno, pues una vez de que lo tengamos bien rallado, lo que vamos a hacer es distribuirlo por encima de la coliflor. Y ya estaría nuestro plato listo para ser horneado.
Ahí está, con todo el quesito. Bueno, pues ha llegado el momento de introducir nuestra deliciosa comida en el horno. Y en esta ocasión pondremos el horno a 180 grados centígrados, que vienen a ser 350 Fahrenheit, y por un espacio de unos 20 minutos. Yo lo pongo a mitad del horno, ni muy alto ni muy bajo. Recuerda que siempre es importante que antes de introducir la comida al horno lo tengas previamente calentado para que los tiempos se ajusten bien a las indicaciones que te dejo. Pasado ese tiempo lo sacamos del horno y cubrimos con un plato para dar la vuelta. Así que vamos a dar la vuelta con un plato y seguidamente en otro, para que nos quede bonito, para que nos quede la parte de arriba. Fijaros, este es el segundo plato. Ahora le damos la vuelta, eso es, ya está. La receta es increíble, queda una presencia muy bonita y un sabor delicioso. Espero que te animes a hacerla y que me dejes en los comentarios lo que te ha parecido, si te ha gustado, si ha sido fácil, difícil. La verdad es que es fácil, difícil no es. O sea que no me puedes decir que ha sido difícil. Pero bueno, si te ha gustado, si ha gustado a la familia o no. Además, al no llevar ni carne ni pescado, pues también la pueden comer los vegetarianos. Eso es un punto a su favor. Bueno, comparte esta receta con todos tus amigos y familiares que creas tú que les pueda gustar, sobre todo los que tengan huerta, porque es una forma de aprovechar los elementos de la huerta que nos va a venir fantásticamente bien. Luego, gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Acuérdate de dejarme un me gusta que me ayuda mucho al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.